Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas del continente, porque hay presencia por lo menos de 6, 7 países, pero la riqueza de todo esto es de que muchos de nosotros, no dudo que nos autoidentificamos o somos parte de una nación o pueblo originario en el continente. Ah, Muchas gracias a nombre de IRICAS Organización, muchas gracias a los panelistas que de alguna manera han hecho una agenda en sus actividades para poder compartir en este panel de análisis, y no me gusta llamar que sea un panel de discusión. Yo creo que es un panel de intercambio de opiniones. Entonces, luego de estas palabras y de agradecer a todos, en realidad vamos a ceder la palabra a quien nos apoya desde la ciudad de Arequipa, en Perú. Adelante, Naisha, por favor, para que pueda iniciar esta actividad. Gracias. Muy buenas noches con todos los presentes y bienvenidos a nuestro panel indígena continental organizado por IRICAS Organización. IRICAS Organización nace en el proceso de formación de jóvenes en un posgrado internacional de derechos indígenas desarrollado en el año 2007 al 2008 en la Universidad La Frontera de Chile, en territorio mapuche en la ciudad de Temuco, patrocinada por el Fondo Indígena y aliados estratégicos en el marco de la Universidad Indígena Intercultural. Nace con un espíritu de mantener una red de profesionales indígenas, con el fin de intercambiar experiencias en lo intelectual, lo académico, criterios sobre procesos de trabajo en el sector público o en el sector privado. Asimismo, promover actividades institucionales académicas o intelectuales a nivel internacional, como es el caso de este panel intercultural de pueblos indígenas, con el objetivo de invitar a la sociedad en general a reflexionar y analizar sobre temáticas como, por ejemplo, el derecho propio y derecho indígena, idiomas indígenas, políticas indígenas, comunicación indígena, educación con pertinencia cultural, entre otros más que afecten tanto directamente a nuestros pueblos indígenas originarios en el continente. Seguidamente vamos a ver un poco sobre la dinámica. Bueno, esta actividad tiene una estructura de panel de análisis y discusión sobre ejes temáticos enmarcados en corrupción, participación política, tierras o territorios, educación, invitando a los panelistas a compartir su opinión y comentarios acerca de la realidad de los pueblos indígenas originarios en los procesos de gobernanza, a cargo de presidentes de ideas, pensamientos políticos de izquierda, derecha, centro, nacionalistas, progresistas, entre otros más, con el objetivo de saber si estas propuestas políticas han contribuido o no a los pueblos indígenas, sea directa o indirectamente, en mejorar la calidad de vida de los pueblos, comunidades, de acuerdo a los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Bueno, este panel va a ser moderado por el doctor Wilfredo Chao, quien es descendiente del pueblo originario Chanca, parte del pueblo indígena quechua en Perú. Él ha trabajado en el sector público como director general de la Dirección Descentralizada de Cultura, DDC, en Arequipa, del Ministerio de Cultura del Perú. Tiene más de 17 años trabajando en el área de derecho de pueblos indígenas, derechos humanos de los pueblos indígenas, derecho propio consuetudinario de pueblos indígenas originarios, ancestrales, derecho constitucional de pueblos indígenas y derechos culturales. Sin más que decir, damos pase a nuestro moderador, el doctor Wilfred. Muchas gracias, Naisha. Bueno, gracias por esa introducción. Bueno, tenemos a cuatro personas dentro del panel ahora.
faltando unas personas. Me imagino que de alguna manera tenemos, por ejemplo, al hermano mayor León Morales, al hermano mayor Jorge Rivas, a Pablo Andrade y a Rumiñahui. Entonces, vamos a iniciar en primer lugar con una presentación de cada uno. Y luego de la presentación de cada uno, que por favor se le invita en un minuto o no más de dos poder presentarse. Luego de esa presentación, pues se procederá a aperturar el panel para poder escuchar en un promedio de 8 minutos a cada uno, en base a lo que voy a compartir con ustedes para iniciar el debate. Así que vamos a comenzar, por favor, con adelante, don León, para que se pueda, por favor, o no sé si me escucha, don León. Tú mismo puedes reactivar tu audio, Rumi, ahora sí. Pablo, adelante. Sí, está en Sí, orden. sí, se te puede escuchar. Adelante, Naisha, con la presentación de Pablo. Sí, su perfil, por favor. Mientras Rumi, ya tienes acceso a tu audio también. Adelante, Naisha. Vamos a conocer un poco a Pablo. Adelante, Naisha. Bueno, me complace presentar como primer ponente al doctor Pablo Andrade. Él es profesional mapuche, antropólogo, licenciado en antropología de la Universidad Austral de Chile, magíster en ciencias sociales con mención política en la Universidad Artes y Ciencias Sociales de Chile, UARCIS, diplomado en gestión pública, pueblos originarios e interculturalidad, Programa Orígenes Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, CONADI, y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Presenta Diplomado Internacional de Derechos Indígenas, Universidad de la Frontera, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe, el convenio GTZ, Alemania y la Agencia Española de Cooperación Técnica AECI y Agencia Belga de Cooperación Técnica CTB. Es profesional de las ciencias sociales, especialista en docencia y educación superior, planificación estratégica, manejo de grupos y trabajo en equipo, desarrollo territorial, fortalecimiento de organizaciones sociales y productivas, formulación y evaluación de proyectos sociales, metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación en ciencias sociales, y en fortalecimiento e identidad cultural en organizaciones indígenas. En la actualidad, trabaja como consultor internacional en educación intercultural en Panamá, es investigador aplicado en comunidades mapuche, en la región de los ríos Chile, y como antropólogo para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en el Ministerio de Desarrollo Social, CONADI, Osorno, en la región de los lagos, en Chile. Agradecemos su presencia, doctor, y damos pase a nuestro moderador. Vale, muchas gracias. Bueno, Pablo, a ver si entre 5 u 8 minutos, pues, un poco, y esta sería también la pregunta para Rumiñahui, para Don León. Eh, ¿cómo ves la coyuntura política de los últimos 10 años en Chile? Estamos hablando casi de dos periodos de gobierno con relación a la corrupción, por ejemplo. O sea, ¿cómo se ha experimentado? Adelante, por favor, en 5, 7, 8 minutos máximo. Bueno, Mari Mari Compuché, quiero saludarlos a todos. Ya hicieron la presentación. Quiero más o menos georreferenciar el hecho de que estoy hablando desde el sur de Chile, de una región donde se ingresa a la Patagonia, donde Chile se transforma después se divide, digamos, en una serie de islas y archipiélagos. Estoy bien al sur, más o menos, para que se ubiquen la mirada. Yo, como un profesional indígena,
ante la pregunta para ir avanzando y luego entrar seguramente en el debate, quiero manifestar que si en resumen se pudiera decir qué es lo que está pasando acá en el sur con el pueblo mapuche, em, y me atrevo también a argumentar un poco el mapuche del sur, que es mapuche huilliche, vive en una constante tensión en estos últimos 10 años. Y me parece interesante que lo mencione de esa manera porque de alguna manera el trabajo que se ha estado desarrollando habla de un periodo post pandemia, y post algunos conflictos que son de contexto más o menos local en Chile. Eh, pero si la pregunta va relacionada a 10 años, Chile ha mantenido una continua tensión respecto al tema indígena y fundamentalmente en lo que significa como pueblo mapuche. Nuestro país ha pasado por diferentes momentos en estos últimos 10 años donde la preocupación mayor efectivamente sigue siendo los procesos reivindicativos territoriales, de la devolución de las tierras y, y un poco en consideración a nivel de lo que por ley eh, se debiera hacer. Yo, para simplificar un poco, Chile tiene una ley indígena y tiene aprobado también el convenio 169. Tiene también unos reglamentos internos a propósito del convenio 169 y a propósito también de lo que significa la consulta indígena por medidas administrativas que pudieran verse afectados los pueblos en general, pero en lo que se ha desarrollado acá a la luz de esta pregunta concreta a 10 años es un continuo de tensión. No, me voy a enfocar solamente en lo que significa la institucionalidad que rige nuestro país, que también trata de efectuar lo mismo que ha hecho históricamente, de la asimilación de un Estado frente a los pueblos. La consulta indígena, que efectivamente es parte del convenio 169, uno de sus elementos fundamentales, en Chile está reglamentado y se reglamenta de una manera donde la gran mayoría de la participación indígena eh, se agota con estos procesos porque no han sido realmente considerados. Una de las expresiones mayores que resalta a estos 10 años es que no es vinculante la toma de decisiones a propósito de estas consultas indígenas con los pueblos, de modo que se les pregunta por una serie de procesos que intervienen los territorios o el gran territorio mapuche, y la verdad es que no es un continuo de tensión. En algunos momentos emerge con mayor fuerza esta tensión provocando una serie de conflictos muy locales. Yo que vivo acá en una región que es relativamente tranquila, que no presenta amenazas que seguramente en otras partes, en otras latitudes, es visible, y quienes hemos tenido la oportunidad también de viajar a otros lugares, nos damos cuenta de que esta región donde yo estoy, donde está el pueblo mapuche huilliche, eh, las solicitudes o el reclamo o la dificultad que hay en esta relación con el Estado chileno no es tan visible o potente, yo diría, sino más bien acude a un reclamo más particular en materia de proyectos o megaproyectos que intervienen zonas eh, o espacios territoriales tipo. Mi desempeño, por ejemplo, actual, y aquí voy a responder el tema de la corrupción. Mi desempeño actual, por ejemplo, constituye el hecho de elaborar una serie de informes antropológicos eh, que van en colaboración al tema de la restitución de tierra, al tema de la oposición de ciertos proyectos, pero que indudablemente un megaproyecto que pasa por elementos de consulta, que pasa por la participación, siempre se ve objetado porque
no hay una participación efectiva, no hay una consideración de todo lo que se ha dicho respecto a la participación en diálogo, en una toma de decisiones deliberada, respetando ciertos los códigos culturales, la cosmovisión. Mi participación en eso es poner en relevancia esos elementos y fíjate que se generan más tensiones que acuerdos y porque finalmente los proyectos se desarrollan. Entonces, si es por hablar de corrupción, acá la corrupción está a un nivel todavía superior donde se manejan estas decisiones a nivel político. Es por eso que un poco anterior, un poco conversando con Wilfredo, con el hermano Wilfredo, eh, le daba como la demostración un poco de cómo en Chile esta práctica política muchas veces se desenfoca porque el título o el eslogan que planteaba esta conversación era ni de derecha ni izquierda, pero tampoco de centro, digamos. No es posible argumentarlo tan tajantemente, porque si no quedaría el indígena como con una posición de centro. Y la verdad es que no es así. Yo creo que en Chile, personalmente, o más que creer, admito que falta mucho todavía por sacar esta tensión que en esta parte del territorio mapuche aún mantiene un modelo de una alta corrupción, de modo que no se ve eh, un pago o una usurpación tan pequeña destinada, sino más bien es una toma de decisiones que no le importa absolutamente nada estos entornos donde viven familias mapuche, huilliche. Mi actual desempeño, por ejemplo, da cuenta de eso porque se han realizado una serie de catástrofes, porque en definitiva el Estado chileno, aun cuando existen una serie de nombres y denominaciones que son mapuche, se pregunta, digamos, en sus políticas públicas si hay mapuches en nuestro territorio, entonces es bastante incongruente y aún así elabora, digamos, solicita información a instituciones clave, como por ejemplo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, que fue creada como una ley indígena que promueve, digamos, los derechos indígenas, pero la verdad es que es muy opuesto, digamos, a esta realidad de las consideraciones legales. De modo que si está aprobado un convenio C9, si hay una ley indígena, debiera en algún sentido ya tener esa consideración, no seguir preguntando, abordando las temáticas, esperando reconocer, digamos, a los pueblos indígenas, cuando eso ya los movimientos indígenas antiguos que lograron efectivamente avanzar en este tema, eh, aún se siga preguntando, consultando en las administraciones y gobiernos de turno la existencia de lugares de significación cultural de los pueblos cuando eso ya está presente. Bueno, mi trabajo es poner nuevamente de manifiesto como profesional y mapuche. Entonces, Queda un eh, minuto. es como bastante tensional, digamos. En cada momento que se quiere desarrollar alguna iniciativa de tipo económico, eh, obedece por lo menos en establecer ciertos niveles de participación, pero la verdad es que se generan más tensiones que acuerdos, fundamentalmente por la desvinculación en este acto de considerar que existe un territorio indígena. Eso por una parte. Por otra parte, en lo que me pregunta Wilfredo, básicamente el tema de la corrupción para los pueblos hoy tiene un corte efectivamente que yo no quiero, no me va a dar el tiempo para abordarlo, pero es un corte totalmente ideológico pero partidista. Y como bien sabemos, en Chile, digamos, han habido muchas instancias de movilización, tanto interna a los partidos como externa, para determinar un avance en las políticas públicas indígenas. Y la verdad, eh,
no ha sido, digamos, de lo mejor. Yo no podría manifestar con todo lo que llevo investigando, desarrollando estos informes, me doy cuenta de que no, es una tensión, y no muy Vale, creativa. Quizás por ahí, vale, para vale. no- Sí, adelante, por favor, Jorge Rivas. Jorge, no puedo ver si estás en línea. Jorge Rivas. ¿Me escucha Jorge Rivas? Bien, parece que no está conectado. Adelante, le cedemos la palabra para que se presente. Y igual la pregunta para don León, desde Venezuela. ¿Cómo está la situación política relacionada, o sea, al respecto de los pueblos indígenas específicamente? Adelante, don León. Tiene usted mismo que activar su micrófono, por favor. Perfecto, se le escucha. A ver, León. No sé. ¿Me oye? Aló, aló. Ahora sí, adelante. Bueno, yo estaba oyendo el planteamiento que dijo el compañero Mapuche y en cuanto a la parte jurídica aquí en la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a los hermanos de todas las etnias aborígenes o pobladores originarios, tenemos que decir que aquí hemos avanzado bastante en cuanto a eso. Hemos avanzado mucho. El gobierno ayer hizo una reunión con, inclusive, con gente, con afrodescendientes, y se llegaron a unos acuerdos bastante interesantes ahí en ese sentido, ¿no? Estamos en una situación más difícil. El gobierno nacional tuvo que entromparle y metérsele de frente al asunto de la minería ilegal, debido a que están metiéndose en todos los territorios indígenas, y eso era un saqueo, pero de toda la Amazonía, todo el Orinoco. Entonces, lo que pues, tirar una operación de carácter militar, pues, Alegre. Alegre. Para matar. Adelante, continúe, don. No se le escucha, don León. No se le escucha, don León. Ahora sí. allí se presenta una situación de conflicto en la instancia debido al reclamo del territorio que en un momento. Pero nos estamos preparando para cualquier circunstancia de tipo más o menos parecido a lo que está pasando en el Medio Oriente, en Gaza. Vuelta se cortó el audio, don León. Ahora sí. Sí, 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 tenemos problemas con Sí, me imagino que está lloviendo. como estaba diciendo, la situación aquí bastante represión gobierno con la se ha dado bastante bien. Lo único que hay son los queridos hermanos de Moe, que tienen una distancia bastante distante. Yo por ser primeros pobladores, entonces este,
legislador. No se le entiende, hermano. Se corta. Ah, Se le corta a don León, a veces. Bueno, no sé si todos lo escuchan, pero de repente, cuando me llamó la primera vez, se le escuchaba perfectamente. No sé si de repente puede ir a donde estaba al inicio de la llamada. Recuerda que me llamó antes de comenzar la actividad, se le escuchaba perfectamente. sí, 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 sí. Ahora se le escucha mejor. Ah, ok, sí, bueno. Bueno, entonces, como estamos hablando, amigo hermano, realmente nosotros creemos que las cosas en Venezuela han ido mejor en cuanto a la política del gobierno las etnias que tienen en regiones del país pues, en particular. En cuanto a la corrupción se refiere, hubo unos conazos donde unos diputados indígenas salieron incursos en asuntos de corrupción de drogas y bueno, esos fueron sacados de la mano, inclusive la hermana todo eran de etnias de Estados Unidos. Yo pienso que se está trabajando fuertemente. Realmente mencionó que allí creo que solo pro mapuche, el pro mapuche la gente Vale, don León, no se le escucha ya mucho. No sé si voy a ceder la palabra a otro hermano. Yo le invitaría a que de repente pueda después moverse a un lugar donde, como le dije, me llamó antes de la actividad. Estuvimos hablando como 20 minutos, estaba muy bien claro, le escuchaba, porque no se le está entendiendo más que un 30%. Vale, para poder irle cediendo la palabra, no sé si se encuentra el hermano Jorge Rivas. Jorge Rivas, bueno, adelante, Rumiñahui, desde Ecuador. Y te puedes presentar en un minuto y bueno, tienes 8 minutos para que puedas explicarnos un poco cómo ves tú el panorama político en Ecuador. Obvio que no necesariamente referirse a que si es derecha, izquierda, centro, progresista, pero si deseas mencionarlo no hay ningún problema. Te escuchamos, adelante, Rumi. 1 minuto presentarse y 8 minutos para poder compartir tu opinión. Allí tuta mashi Wilfredo. Allí tuta tukuy mashikuna. Sunapay da chaskipaychi. May hatun mama llaqtakunapi kawsakuna. Muy buenas noches, estimado Wilfredo, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de diferentes países, nacionalidades de este Avia Yala. Gracias. Bueno, no quisiera presentarme, más bien yo creo que la misma dinámica, formamos parte de organizaciones y comunidades de base, como indígenas quichuas del pueblo chibuleo. Y nuestra intención siempre ha sido continuar con la lucha de nuestros taitas y mamas o padres y madres de varios años, varias décadas o siglos, por no decirlo, que todavía seguimos luchando ahora en otros espacios. Actualmente soy concejal del GAD Municipalidad de Ambato, un gobierno local del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, de la Sierra Centro del Ecuador. En este segundo periodo, vengo desde el 2019 como concejal y gracias a la confianza del pueblo ambateño,
nuevamente reelecto en este año, febrero 2023 hasta el 2027. Siempre con esa ideología, como ustedes saben, nosotros hemos sido parte de esta línea que siempre reclama los derechos indígenas en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito constitucional, sino también ya en el ámbito territorial. Y bueno, el análisis que nos llama a esta noche justamente eh, es eh, hablar sobre la izquierda o la derecha. Yo creo que los pueblos indígenas no pregonamos ninguna de ese sentido, más bien una tendencia, una ideología comunitaria, una ideología que defiende no solamente el derecho del ser humano, también es un derecho de la naturaleza y como un hermano o una hermana a la Pachamama, ¿no es cierto? Para coordinar o coexistir en este mundo, en este corta vida. Entonces, nosotros hemos estado trabajando, nuestros taitas y mamas o padres y madres han estado trabajando con esta mirada. Bueno, justamente este pasado mañana, 15 de octubre, perdón, vamos a tener un deber democrático de todos los ecuatorianos y ecuatorianas en asistir a las urnas y elegir a estas dos tendencias claras, en la cual nuestras organizaciones, nuestras bases no pregonan con ninguna de las de estas, sea izquierda o derecha. Derecha, representado por un gran empresario, hijo de un gran empresario, de un magnate ecuatoriano, que es Noboa. Por otro lado, viene también representando a la izquierda Luisa González, digamos, entre comillas, de la izquierda, pero sin embargo hay que analizar varias cuestiones, esto del correísmo, porque la Luisa González representa al correísmo, que muchos en otros países, tal vez no viviendo la realidad de los ecuatorianos, también puede ser que sea admirado o una tendencia continental inclusive, pero acá la realidad es diferente y puedo hablar un poco del tema. Bueno, no soy experto en analizar políticamente, pero sin embargo, yo creo que el correísmo ha sido una corriente de fanatismo más allá de la ideología. El correísmo como tal lo manifiesta, viene desde Rafael Correa, que es un gobierno del 2017, un gobierno que nació del rechazo de la derecha, del neoliberalismo o del capitalismo. Nace en el 2007 y que, bueno, nosotros como movimiento indígena confiamos bastante en Rafael Correa porque nacía supuestamente de una tendencia que era en contra del capitalismo o del neoliberalismo. Correa, bueno, empieza su poder en el 2007 y ya desde su discurso de recuperar la patria, recuperar la institucionalización, la institucionalidad de cada uno de los poderes del Estado, más bien, ellos empiezan ya institucionalizando la corrupción. Primero, empoderándose de todos los poderes del Estado. Recordemos que en el 2008 aproximadamente eh, actualizamos la Constitución de la República del Ecuador. En esta Constitución nueva nacen 5 poderes o 2 poderes adicionales. El poder legislativo que ya estaba, el poder ejecutivo representado por el presidente, el poder legislativo por la Asamblea Nacional y adicionalmente nacen 2 nuevos poderes también, del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con esto, bueno, ocupando los espacios del correísmo, empieza ya a empoderarse inclusive los entes de control.
los entes que controlan el poder judicial y todo, ¿no? Y viene ya, como vuelvo a reitero, a institucionalizar la corrupción, a ocultar toda la corrupción que podía haber controlado otros poderes. Entonces, de ahí, en resumen, rápidamente, podríamos decir que Ecuador, antes de 2007, fue un país de tránsito de droga. Posteriormente, ya con todo este espacio, este periodo de poder de Rafael Correa, ya pasa a ser un centro de acopio y distribución de droga. Entonces, por eso ya las cuestiones y negociaciones con varios grupos irregulares de Colombia, inclusive ya empiezan a hacer sus negocios, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, nuevamente reitero, se empodera inclusive el poder judicial para poder sacar a los drogadictos, a los que transitan, a los que comercializan este producto de la droga. Entonces, radicándose también, en otro sentido, en otro análisis también, el concepto de la libre determinación, utilizando este concepto de la libre determinación de los ecuatorianos y la asociación, empiezan a eliminar varias instituciones ya fortalecidas. Por ejemplo, había organizaciones profesionales en nuestro país, médicos, arquitectos, ingenieros, podían unirse, formar una colegiatura, un colegio de profesionales. Inclusive ya van eliminando que incluso a las organizaciones ancestrales, como por ejemplo la CONAIE, que ya no se quería conocerlo, y tratan de formar otras organizaciones paralelas con el objetivo de que los indígenas puedan alinearse al correísmo. Claro, obviamente esto también conlleva de que varios líderes, dirigentes o los que tienen voz en las organizaciones indígenas sean, digamos, exactamente utilizados por el correísmo como funcionarios públicos, con el objetivo de dividir a nuestras organizaciones, con el objetivo de que se debilite estas organizaciones y no puedan paralizar al país o puedan reclamar o puedan alzar la voz. Yo creo que el correísmo no es una ideología, el correísmo para mí es un fanatismo a una cierta persona, en este caso al expresidente Rafael Correa, bueno, les socializo de que Rafael Correa no puede regresar al país porque se descubrió varios actos de corrupción, varios negociados con empresas multinacionales, entregándoles proyectos multimillonarios a cambio de fortalecer al movimiento, a cambio de dádivas, a cambio de aportes económicos al movimiento Alianza País, al movimiento País que ellos estaban liderando, ¿no? Bueno, el movimiento indígena siempre ha estado en contra del correísmo, ya claro, llegó con el apoyo del movimiento indígena, hay que aclarar, en 2007 el brazo político de la Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, CONAIE, que es Pachacutic, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, apoya, bueno, no con una alianza firmada, pero sin embargo las organizaciones y este brazo político que es Pachacutic apoya directamente a Rafael Correa, pero muy poco tiempo se coordinó, se trabajó, más bien se separó por las decisiones de las bases. Y nuevamente reitero, la participación en el gobierno de Rafael Correa de algunos profesionales indígenas que ahora ya nuevamente han retornado a tratar de dividir a nuestra organización, simplemente han utilizado el nombre del movimiento para lucrarse. Eso ahora, no te reitero, yo creo que el 15 de octubre, pasado mañana, es una bronca entre la falsa izquierda
y la derecha empresarial o la derecha que protege y el continuismo de Guillermo Lasso que ahora está en el poder. Eso es lo que yo les puedo compartir desde mi punto de vista. Esto es una manera personal y podría manifestar de que Noboa es claramente de la tendencia de la derecha, protegiendo los intereses del capitalismo y la falsa izquierda, que recuperar al país, recuperar, yo creo, el poder de la izquierda simplemente es sí, reivindicar el correísmo y continuar con aquella persecución, aquella judicialización eh, de los movimientos sociales de nuestro país, sabiendas de que eh, siempre nuestros líderes han sido perseguidos, incluso asesinados por esta tendencia, por este poder correísta. Estimado Will, es lo que puedo manifestar de un breve resumen, un breve análisis de nuestro país en estos dos términos de la izquierda y la derecha. Mencionando de que nuestras comunidades no pregonan ninguna de las dos, más bien nosotros como organizaciones, como comunidades, estamos con esa ideología de la comunidad, de lo comunitario, no del comunismo, por si acaso, ¿no? El comunismo también creo que es ver a una figura mandatoria, a alguien que imponga. Más bien nosotros nos radicamos en la asamblea, en lo comunitario, en el aporte, en las ideas y escuchar las ideas de todos y cada uno de los que participan en las asambleas o en los congresos. Gracias, Rumi, de Ecuador, Chibuleo, desde el pueblo Chibuleo. Por favor, Naisha, vamos a darle la palabra al hermano Benito Quechua de Huancavelica, Perú. Si le puede dar una mención de introducción, por favor, Naisha, adelante. Uno de nuestros destacados ponentes que nos acompañan el día de hoy es el licenciado Albino Benito Suaznavar, originario del distrito de Acoria, en Huancavelica. Él ha cursado la carrera de educación en la Universidad Nacional de Huancavelica. Él descubrió las huellas de sus antepasados y junto con otros compañeros universitarios fundó un centro de estudios y promoción llamado Círculo de Altos Estudios Andinos. Desde entonces se ha dedicado a ser un activista e investigador del mundo andino, centrándose en la promoción cultural, política y educativa andina. En el distrito de Acoria, junto con otros miembros, también ha cofundado la asociación Escuela Mauta, con el objetivo de difundir y promover la cultura andina. Ha realizado estudios de maestría en lingüística quechua y educación intercultural, y también en la gestión pública, ambos realizados en la Universidad Nacional de Huancavelica. Además de su labor educativa, él ha escrito ensayos sobre la cultura andina que se han publicado en Bolivia y ha participado en diversas conferencias académicas relacionadas con la interculturalidad. Doctor Fredo. Vale, gracias. Bueno, entonces le cedemos la palabra al hermano Benito, que es de nación originaria chanca y bueno, es de parte del pueblo quechua del Perú. Adelante, hermano Benito. Tiene 8 minutos para que pueda un poco compartir usted la opinión, ¿no? De cómo se está manejando la política actualmente y cómo se ha manejado de repente antes de este gobierno actual, ¿no? De tal manera de que pueda compartir eso y también de repente compartir si es que usted ve alguno, si la corrupción sigue igual, ¿no? O sea, con respecto a los pueblos indígenas. Ahora sí se te escucha perfectamente. Ya, muchas gracias. Bien, hermano, Wilfredo, y también a todos los hermanos de América del Sur, o la llamado Avia Yala. Imaynallam, allinllachu kachkankichi, kuyasqa wawqi panillaykuna.
Ñojaja, kay Perú, suyo llaqtamantam kachkani, estoy en los Andes, igual que ustedes, algunos seguramente están en la parte baja también, pero saludados desde acá, del centro del Perú, a todos que estamos aquí reunidos, ¿no? Bueno, por la oportunidad de agradecer y dar alguna opinión, ¿no? Me hubiese gustado compartir acá algunas imágenes, pero me parece que no es factible, pero bueno, vamos a ver algunos aspectos. Muy bien. Quería dar algunos alcances, luces, digamos, respecto a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los quechuas, los aymaras, los amazónicos, los andinos, ¿no? Los oriundos, los naturales que venimos desde Manco Cápac, desde nuestros abuelos. Si bien es cierto, nosotros en cada uno de nuestros países observamos, presenciamos, escuchamos, opinamos referente a la coyuntura política, económica, social. De un punto de vista, puede ser tan acertada, medianamente, etcétera. Entonces, yo también en el tiempo he andado, he caminado, he visto a mi alcance respecto a nuestra problemática en nuestro país. Entonces, dentro de ese proceso he visto lo que a nosotros, lo que nos falta, ¿qué cosa? Lo que nos falta es que nosotros tenemos que realizar investigaciones, tenemos que realizar trabajos muy importantes para que nosotros aportemos o nos organicemos. A ver, vayamos a Bolivia, vayamos a Perú, Ecuador, inclusive a Colombia. En los países mencionados existen pueblos andinos, pueblos originarios. Y esos pueblos originarios existen quizá de una forma híbrida o de alguna otra forma, con algunos conocimientos andinos o ancestrales que quedan en algunos rasgos. Yo creo que todos también hablamos el español. Ahora, dentro de esas etnias o naciones, ¿cuánto de vosotros, cuánto de nosotros lo estamos investigando en una propuesta política, una propuesta económica, una propuesta social que nazca de nosotros mismos, a partir de los tejidos, a partir de la arquitectura que han dejado nuestros abuelos? ¿Cómo empezamos a tejer una política para que funcionara? Yo sé que acá en la sociedad nosotros tenemos la cuestión política derecha-izquierda que siempre nos han dicho. Bueno, ustedes podían entrar a internet, buscar cómo está la situación del Perú respecto a la cuestión política, ustedes lo pueden saber. Entonces, ahora lo que más interesa para mí es que nosotros los andinos, o los quechuas, los aymaras, los originarios, ¿qué política lo estamos realizando? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿En qué se basa? ¿En qué principios? ¿En qué normas? ¿Qué reglas? ¿Cómo funcionaría si yo asumo el Estado como presidente de la República? ¿Qué plan debo considerarlos? Creo que no los tenemos. Yo estaba revisando algunas bibliografías, libros, a lo largo de América. Yo sé que existieron intelectuales, personas que han propuesto, pero están en una construcción. En eso encontré un libro en la que mencionaba que Europa es una sociedad civilizada, digamos, en la que existieron grandes intelectuales como filósofos, psicólogos, etcétera, principalmente de Alemania. Entonces los alemanes han aportado mucho a la humanidad con sus conocimientos y todos los demás. Pero para que llegaran a eso, ¿cuántos años ha pasado? Más de 400 años. Imagínense. Y nosotros, los originarios, ¿cuánto tiempo estamos repensando? ¿Cuánto tiempo estamos empezando a autodenominarnos, empezar a hacer nuestras cosas? ¿Será 200 años, 100 años, 50 años? Al menos en el Perú es desde los años 60, 70. Empezamos a pensar, empezamos a poner nuestros brazos, nuestra ideología, nuestra forma de pensar, nuestra organización, cómo debe ser, ¿no? ¿Cómo? Que empezar a meditar, empezar a reflexionar de nuestras hierbas, de nuestra organización comunitaria, cómo debe ser de una forma más ordenada, sistemática. Entonces, alguien se preguntaba, entonces, ¿necesitamos que pase los 400 años para que digamos que en Europa o no? ¿O es que tenemos que tener menos tiempo?
A ver, a lo largo de los países de América, hay movimientos como en Ecuador, el Pachacuti, en Bolivia, del partido de Felipe Quispe, y en el Perú también algunos partidos con pocas tendencias, ¿no? Pero no tienen un programático económico, político, social, andino, como debe ser. ¿Por qué? Porque nos falta una investigación, cómo debe ir. Muchas veces no queremos aceptar la izquierda, pero aceptamos algunas de sus formas, como ellos tienen. A veces no queremos aceptar la derecha, pero sí estamos dentro de la democracia, hablamos de democracia, etcétera. Entonces, nosotros, como hijos originarios de estas tierras, lo que deberíamos es empezar a repensar, empezar a reflexionar, empezar a estudiar respecto a la economía, el mercado, a través de vocablos de las lenguas nativas, del quechua, de guaraní, de otros idiomas, porque ahí radica algunos principios. Por ejemplo, en el quechua, aquí en el idioma quechua, se está empezando a hacer los principios cognitivos de la cultura andina. Dentro del trabajo que se haya realizado, se ha detectado una propuesta de 10 principios andinos, que esos principios no caben en Occidente, no es de Occidente, sino han salido de acá, y muchas de ellas es vigente en la actualidad. Uno de los principios que está muy expandida y conocido quizás hasta México inclusive, es el Yananti. Y otro de los principios que se tiene, por ejemplo, es ¿cómo se llama? La espiritualidad. Esos dos principios es un poco más conocida, pero los demás principios como la diversidad y la variación, la sistematicidad y funcionalidad. También tendríamos otro que es la semejanza, la continuidad y holismo, practicidad y creatividad, equilibrio relativo. O sea, todos esos son unos principios. Un ejemplo nada más. ¿Cómo nosotros deberíamos organizarnos? ¿Cómo debe ser una sociedad en función al principio, por ejemplo, del dualismo? ¿Cómo se aplica ese principio al Estado? ¿Cómo se aplica eso al principio de la economía? ¿Cómo funciona? Porque todo este sistema que está tejido, si nosotros estudiáramos la economía, llegando con este logo, con esta forma de pensar andino, lo que voy a aplicar es pues la economía neoliberal. No voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros no los tenemos algo nuevo diseñado. Solamente vamos a tener esa manera, esa forma de decir que yo soy andino, pero detrás de mí va a estar diseñado la economía, cómo funciona. Y muchas veces después vamos a empezar a criticar, ¿no? Bueno, es una de izquierda o es de derecha, pero eso los tiene. Nos han traicionado, nos han hecho esto. De hecho, ¿por qué? Porque el pensamiento andino no los tiene todavía, aún está en un proceso de construcción, lo que sucede en Bolivia con Evo Morales. Todo el mundo creemos que Evo Morales es andino, sino que tiene una fachada andina, pero es izquierdista, ¿no? Eso es lo lógico. Entonces, ¿eso a qué se debe? Es que el pensamiento andino está en un proceso de construcción, no tiene un modelo económico, no tiene una política definida clara, entonces lo que tiene que recurrir es a la izquierda. En el mundo eso existe, ¿no? Entonces, nuestro trabajo de todos nosotros que estamos presentes acá, si habrían jóvenes, mucho mejor, los niños de la escuela, empezar a pensar de esa manera, empezar a investigar, empezar a realizar algunos trabajos de nosotros mismos y de esa forma proponer en el ámbito que nosotros nos encontramos, ¿no? Ya sea docente, ingeniero, médico, y el tema que nos guste de nuestra cultura. Entonces es un tema muy importante que nos falta. Yo sé que en música, en la danza, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Hay danzas muy buenas, músicos muy buenos de Ecuador, ¿no? En tejidos de la misma manera. Llegó a Europa y a otros lugares. Pero en cuestiones de organización social, en la cuestión política, en cuestiones de filosofía, no hay. Nosotros no tenemos filosofía andina. Lo que nosotros tenemos es el pensamiento andino. ¿Qué es el pensamiento andino? Está en un proceso de construcción, ¿no? Entonces, solamente decir eso, una forma de reflexión para cada uno de nosotros y poder seguir pues este trabajo. Espero que de acá en unos años, unos lustros, décadas o
milenios, no sé, en algún momento que nosotros tengamos, pues, pero más pronto posible, nuestra propuesta y decir nosotros, somos aquí nosotros los originarios, dueños de nuestras tierras. A partir de este momento, tengamos nuestra propia política, nuestra propia economía y tener nuestra bandera. Y a partir de eso, pues, empezar a gobernarnos entre nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por la participación. Vale, Saludos, hermanos y hermanas aquí desde los Andes. Muchas gracias. vale. Ahora vamos a ver si don León tiene buen audio para que pueda compartir con nosotros unos 3 minutos más. Don León, no sé si me escucha, sino para que luego quede abierto las preguntas que se deseen plantear tanto de los participantes a quienes han participado en el panel, o si desean dar alguna opinión o comentario al respecto, ¿no? De que cómo estamos afrontando los pueblos indígenas los resultados de las políticas, sean de derecha o de izquierda, ¿no? O sea, la idea es saber cuál es la sensibilidad de quienes somos descendientes de pueblos, algunos trabajando desde los mismos territorios, algunos en este momento yo no estoy en Perú, pero igual la sensibilidad es la misma, la preocupación es la misma. Y entonces, no sé si, don León, no sé si me escucha, o Jorge Rivas, no sé si por ahí estás. Don León, adelante, si de repente se le escucha mejor ahora. Don León desde Venezuela. No se le escucha, adelante. Voy a ser franco, en cuanto hemos tenido muchos problemas eléctricos. Ahora sí le escucho, adelante, para que termine su idea. No, no se le escucha ahora, don León. Vale, una lástima en este momento. Bueno, no sé si se después tiene mejor audio, don León. No sé, adelante con alguna pregunta, ¿alguien tiene una pregunta? Por favor, puede levantar la manito. A ver, por favor. O simplemente activar su micrófono para que pueda hacer la pregunta o un comentario al respecto de cómo se ve la política desde los ojos de los pueblos originarios, comunidades nativas, pueblos indígenas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Adelante. Queda abierto el panel. Lucía. Adelante, King. Y me comentó, hermana, y adelante, Carlos. Buenas tardes, buenas noches. Les saludo desde Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, Centroamérica. Qué gusto. Eh, Interesante los planteamientos y las luchas que cada pueblo ha emprendido. Obviamente ha sido un gran sacrificio. Sin embargo, la resistencia también del sistema de gobierno capitalista, yo diría, desde los diferentes puntos de vista tanto de izquierda como de derecha. Históricamente Guatemala, pues tenemos un capítulo triste donde la mayoría de sacrificados fue el pueblo indígena. Entonces, a partir de ahí, a pesar de que la izquierda pues aún se conserva y ha enarbolado una bandera en nombre
del pueblo de Guatemala, pero más no plenamente identificada hacia la lucha de pueblos indígenas. Creo que de igual manera, no digamos del otro sistema ideológico de derecha, más que pueblo indígena, pues ha sido la base de un capital explotado. Y esta nueva tendencia que han emprendido ustedes, ¿hasta dónde ha tenido incidencia en la dinámica de desarrollo de su país? Que realmente, pues obviamente a nuestra ilustración, tanto literaria como de desarrollo de participación ciudadana, creo que están un poquito más adelantados que Guatemala, únicamente. Sí, bueno, muchas gracias. Lo que se está conociendo en redes sociales es de que hay muchas. Estaba conversando con una hermana que, a ver, no sé si la veo en el grupo, ingresó así, con Erlinda Pop. Erlinda Pop, estábamos hablando un poco sobre, se ve en redes sociales que hay una protesta grande de muchos cantones protestando y cerrando vías, ¿no? Entonces eso de alguna manera es un malestar que se puede percibir. Entonces, si ustedes ven que, por ejemplo, se ha avanzado mucho por acá, ¿qué es lo que, por ejemplo, Rumiñahui de repente puede, qué es lo que usted ve que se ha avanzado en Guatemala o en Centroamérica en general, ¿no? O sea, o en el mismo México, ¿no? No sé si de repente Rumiñahui, Pablo todavía está ahí, no sé si se animan a responder o el mismo, adelante, o Benito, ¿no? Adelante, dale Rumiñahui. No, no, solamente decía que estoy aquí presente. Ah, ok, bien. ¿Algún comentario o alguna pregunta puntual, por favor? O sea, lo que estamos tratando de ver es cuál es la sensibilidad que tienen los pueblos indígenas frente a los gobiernos, ¿no? Sean de derecha o de izquierda. Son opiniones personales, definitivamente. Blanca creo que desea participar. O Rodrigo, no sé, veo que han liberado sus micrófonos. Bueno, vamos a la segunda entonces pregunta para Rumiñahui. De repente en 3 minutos o 4. Nos pueda dar una opinión, ¿cómo va la educación en Ecuador en los últimos 10 años? ¿Cómo ve la educación primaria, secundaria para los pueblos indígenas? La educación técnica, ¿cómo más o menos lo puede percibir desde la misma comunidad de donde usted está viviendo? A ver, en los últimos 10 años, la educación, bueno, desde el 1995 no, perdón, 92, en la presidencia de Rodrigo Borja, se firmó digamos, un acuerdo para impulsar la educación intercultural bilingüe. Desde ahí se empieza a fortalecer la educación, no solamente la oficial o la primaria, ¿no es cierto? Ya empezó proyectos de alfabetización en nuestro idioma y también en el idioma español. Entonces, desde ahí ya se empieza o se arranca este proyecto intercultural bilingüe, ya en el periodo de Rafael Correa, ya teníamos una, una, una subsecretaría de Educación Intercultural y con direcciones provinciales en cada una de las provincias y inclusive con recursos. Posteriormente, en este mismo periodo del señor presidente Rafael Correa, se empieza a impulsar una infraestructura educativa, infraestructura física, las denominadas las unidades del milenio, infraestructuras, megas infraestructuras, bueno, no quiero hablar de sobreprecios, pero megas infraestructuras educativas, pero
a mi forma de ver, yo que he tenido a mis dos, o tengo a mis dos hijos en estas instituciones, simplemente han sido infraestructura física, más no el fortalecimiento de las capacidades de los maestros y maestras que trabajan en estas unidades educativas. Ahora, más bien, bueno, en ese tiempo, perdón, retornando nuevamente en ese tiempo, cuando se inauguró las unidades del Milenio, contaba inclusive con bares, contaba con guardianía, contaba con transporte, contaban con laboratorios bien equipados, pero no tenía esa potencialidad humana o científica que necesitaba la educación intercultural bilingüe. Entonces, simplemente era un elefante blanco, como acá lo sabemos decir, que se construyó. Y ahora más bien aún está bastante débil. Ya no hay ni una dirección bilingüe, no hay una unidad bilingüe, simplemente se denomina en educación unidades interculturales o bilingües, pero no hay un direccionamiento en ese sentido. Pero aún existe en este momento una concepción, una cosmovisión de educación intercultural bilingüe en todas las, eh, las unidades educativas. Ahora solo mantenemos una universidad, la Universidad Intercultural Amauta Iwasi, y que tiene por su autonomía educativa, mantiene un consejo universitario conformado no solamente por la administración de esta universidad, sino también de los pueblos y nacionalidades, que, que en estos tiempos sí sí hay que continuar fortaleciendo esta educación, pero todavía no es eh, valorado por los jóvenes y todavía seguimos buscando educaciones normales, universidades típicas, todavía no hay ese gusto de estudiar o de conocer valga la redundancia, de conocimientos de nuestros pueblos y nacionalidades en lo que se refiere a la educación superior. Eso lo que podía decirles, estimados compañeros, eh, y si es que hay alguna consulta, pues estoy presto. Bien, muchas gracias, Rumiñahui, muchas gracias. Igual la pregunta sería para Benito. O sea, ¿cómo ve la educación, vamos a decirlo, la educación de los pueblos indígenas en el Perú? O sea, ¿cómo ve, hay avances, retrocesos? No lo veo no lo veo a Benito. Bueno, de repente para el hermano de repente para Loida, no sé si Loida está escuchándonos, o de repente la hermana Dora, o el mismo Carlos, que nos puede decir cómo va la educación en los últimos 10 años, considerando un poco el último gobierno con el gobierno actual. O sea, hay mejoras en la educación con respecto a la protección del idioma, a la educación intercultural bilingüe. Tengamos presente de que lo que ha dicho Rumiñahui, en mi humilde opinión, es muy importante las universidades indígenas. Y mucha gente en el Perú se confunde con con las universidades interculturales. Obvio, ojo, las universidades interculturales tienen una estructura. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, la verdad es de que, bueno, en Guatemala no sé si estamos bien, porque tendríamos que tener un reflejo fuera a nivel latinoamericano para hacer comparaciones. Lo cierto, pues, de que en Guatemala la lucha de los pueblos es tratar de desarrollar esa institucionalidad para que el progreso a partir de la cultura sea
se mejore o sea considerado como parte del desarrollo humano de los guatemaltecos. Considero que en Guatemala, pues a partir de los acuerdos de paz, quedaron cimentadas varias líneas de acción que durante el proceso de vida de los gobiernos democráticos debieron darle cumplimiento. Sin embargo, pues ha habido poco avance, pero yo creo que ha sido un poquito consistente la lucha de los pueblos para instaurar los procesos de desarrollo tanto académico como incidencia de los liderazgos en los diferentes espacios de toma de decisiones. Puedo decir de que el proceso de educación primaria, pues en principio estoy hablando de 1970 al 80, fue un proceso de castellanización, era obligatorio, no había un proceso de inducción para los niños menores preprimaria para conocer su cultura, sino que de una vez se instauraba un sistema de aprender el idioma castellano previo a entrar a la primaria. Creo que eso, pues, a partir de los 80 hubo un cambio radical donde ya hubo un proceso de contratación de personas bilingües que les llamaron promotores educativos. ¿Qué implicaba eso? Ya empezaba como los primeros procesos de enseñanza, el idioma, a pesar de que yo creo que en nuestro medio pues se ha avanzado mucho en tecnificar el manejo, el uso del idioma, ya que se instauró también, se logró de los 23 idiomas, creo que ya existe una gramática ya específicas por cada idioma que nos ha permitido mejorar nuestra comunicación, también mejorar nuestra enseñanza, aprendizaje y crear nuevos de acuerdo al desarrollo también de la tecnología, el desarrollo del económico, político, de la sociedad, también nos ha dado la oportunidad de crear neologismos. Creo que eso pues es un avance importantísimo en el desarrollo para la cultura. Y en todo eso, pues igual en la participación ciudadana, poco a poco pues se ha empezado a dar la oportunidad de que se participe con propuestas, con algunos planteamientos, pero sin embargo no ha sido fácil. Ha dado también la participación de la mujer. Se ha exigido hoy en día la participación, el espacio de la mujer en las tomas de decisiones, y muestra de eso, pues son muy pocos los que han alcanzado esos espacios. Si es porque a través de lucha, a través de competencias académicas, porque quiera o no, uno tiene que especializarse, profesionalizarse para llegar a competir con tan amplia cobertura a nivel de otras sociedades, pues, veámoslo de una sociedad ladina, mestiza, criolla, llegar a esos espacios. Sin embargo, pues ha sido un esfuerzo grande y en el ámbito del sistema de justicia, pues también se ha hecho esos espacios de aporte, tanto para pueblos indígenas. Sin embargo, pues hay mucho reto que hacer, porque en medio de las falencias sociales no ha sido suficiente. Creo que eso en materia de educación básico, hoy en día, a partir de los años 90 al 2000 y a la fecha, creo que se ha vuelto una exigencia aprender un idioma. El idioma prioritario, el idioma materno. Aquí en Guatemala pues coexistimos más de 23 idiomas y creo que en esa línea cada pueblo ha hecho su lucha para mantener, primero conservar, después desarrollar científicamente el uso, manejo de los idiomas. Y a partir de ahí, pues también, aparte del proceso de paz, se creó la entidad rectora, que es una academia de lenguas mayas de Guatemala. La entidad rectora que controla, verifica, motiva procesos para que los idiomas pues sigan evolucionando, no se queden estancados, y creo que eso es una gran ventaja. Ahora, en cuanto a la calidad educativa, pues creo que todavía estamos atrasados porque muchas veces hoy en día una educación enfocada para pueblos indígenas en particular no hay. Entonces existen para la juventud
esta nueva generación, una educación muy escueta, muy generalizada y con muy poco profundización de conocimiento científico. Entonces, con eso le quiere decir de que un bachillerato de diferentes, más que son cuestiones ya de aspecto técnico. Entonces, eso es la limitación que yo veo hoy en día en nuestra Guatemala. Un bachiller, un joven que sale de bachiller, es un tecnicismo, es un técnico, le cuesta adaptarse a un medio universitario porque no viene con todas las capacidades, habilidades para decir, bueno, esto tiene continuidad en la universidad. Y por otro lado, pues pensar ya en una universidad indígena, pues no es fácil. Aquí hemos sido monopolizados por las universidades privadas con tendencias muy de Occidente. No es que sea malo, sin embargo, el alto costo del estudio que no está al alcance de las comunidades indígenas. Considero que capacidades hay, pero la oportunidad para cerrar una licenciatura o sacar una especialidad ya en una rama de las ciencias o de las disciplinas es un poquito complicado. Entonces, eso es una de las limitaciones. No obstante, pues que está la Universidad Nacional Pública, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero igual están también con sus ciertas limitaciones. Creo que en ese ámbito, creo que considero, no sé si estamos bien, pero al menos estamos teniendo avances que de pronto pues habrá que repensarlo, replantear una currícula de estudio para que todos los jóvenes que se gradúen pues sean el motor emprendedor y que tengan también una mejor oportunidad como hoy en día. Por eso yo creo que una de las cuestiones que motiva para emigrar más los pueblos indígenas es por falta de oportunidad, tanto de oportunidad. Es cierto, podemos cursar la primaria, pero básico, diversificado y universitaria, hasta ahí se queda porque ya no hay medios para sobresalir en la cuestión académica. Únicamente, gracias. Ya, muchas gracias. Voy a compartir algo rápido. Justamente ayer tuve una reunión con líderes de acá, de los pueblos indígenas de Estados Unidos, con uno de ellos especialmente, a quien conozco años, y él trabaja para una universidad indígena del pueblo indio Crown. Y estábamos hablando sobre la educación, justamente. Me decía que tenía ayer tenía, yo me reuní con él antes de ayer, y ayer tenía una reunión en las Naciones Unidas porque se iban a reunir con la gobernadora, como decir la presidenta regional o departamental, porque estaba requiriendo la universidad de que el estándar o sea, para poder acceder a la universidad es muy elevado. O sea, cuando hablo de estándar, estamos hablando de que como son hermanos que hablan otro idioma, ¿no? Entonces empiezan con ese idioma. Entonces, cuando quieren acceder a la educación superior, estamos hablando de la universidad, se les hace difícil porque ellos han seguido educación primaria y secundaria en sus territorios, reservas indígenas, en idioma bilingüe, pero aún así el idioma madre es el Crown. Entonces, en resumen, él me decía, necesitan hablar con la gobernadora porque están solicitando de que pueda el ministerio, la Secretaría de Educación es acá, pueda reevaluar para bajar los estándares de exigencia para ingresar a la educación superior. Ya, y eso de ahí, por lo que yo sé, no sé si hay algún peruano en el grupo, pero yo escuché un informe el año 2016 más o menos, o 17, en la cual Beca 18, que es un programa de ayuda para becas de educación secundaria y primaria también, pero universitaria también, hay cuotas para pueblos indígenas. Y yo le decía por eso ayer,
es interesante porque de 10 indígenas que reciben beca, solamente termina graduándose uno. O sea, de 100 se gradúan 10. Porque justamente la barrera lingüística es lo que de alguna manera va a hacer, acuérdense que quienes hablamos o quienes hablan dos idiomas, y si viene de idioma materno, a entrar al mundo del lenguaje técnico se le hace complicado. Entonces acá él me dijo que igual, acá en Estados Unidos es sorprendente. Me dijo ayer, antes de ayer me dice Wilfredo, si en Perú de 100 solamente se gradúan 10, acá en Estados Unidos es casi lo mismo. Me dijo. Acá se gradúan 15 de 100. O sea, la realidad, acá la ventaja es que hay infraestructura, hay universidades, hay dinero. Pero miren cómo la educación superior, en este caso hablando de la universidad indígena, porque acá hay como 8 universidades indígenas en Nueva York, en Estados Unidos, perdón. Entonces, miren cómo pueden ellos querer acceder, pero la Secretaría de Educación tiene estándares elevados. Entonces, ¿no les parece a ellos como universidad de que tengan un elefante blanco, como dijo creo Rumiñahui, y que las aulas terminen solamente graduándose un 15%? Y lo otro que quería compartir con ustedes es de que en Perú, ese es un comentario, una opinión de lo que yo veo. En Perú, en las regiones andinas, y sobre todo en la región andina quechua, bueno, Benito creo que no está acá ahorita, pero en el grupo, pero por lo menos lo que yo he observado en los últimos 5 años en Perú andino es de que el 60% aproximadamente son mujeres las que están en educación elemental y secundaria. Primaria y secundaria se dice en Perú. O sea, es asombroso entrar a un aula en territorio indígena andino, donde, y en la Amazonía también, por lo menos el 60% mínimo son mujeres, niñas, adolescentes. Y yo le digo a este, a este hermano indígena Crown, que tiene un cargo alto dentro de la universidad, le digo, eso sucede y en las becas también prácticamente 65, 60% son mujeres. Esa es la respuesta de intercambio que me dijo él. Wilfredo, estamos igual. En la universidad indígena acá en Estados Unidos, el 65% mínimo son mujeres. Los hombres no están entrando a estudiar, a educarse, a estudiar superiormente. No aspiran a más. Entonces, miren la realidad cómo se puede ver en el sur del país, perdón, del continente, a un país como Estados Unidos que tiene estructuras universitarias, pero que también tiene sus problemas. Pero para terminar este mensaje de mi comentario es justamente ver cómo la mujer está avanzando. Y si yo creo que eso es, sin lugar a dudas, muy bueno porque creo que la mujer indígena está ocupando el espacio en cargos altos cada vez más y esto de alguna manera ayuda a que se pueda, igual, tienen el conocimiento y la experiencia de cómo nuestros pueblos han avanzado y estando en cargos donde no están llegando los hermanos indígenas, gracias a la educación, lo están ocupando las mujeres. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, por favor, algún comentario, sino para ir viendo el cierre. No sé, adelante, alguna pregunta o comentario, por favor. Buenas noches. Tal vez quisiera comentar, agregar lo que Carlos nos comentaba en relación aquí en Guatemala. No sé si me escucha. Sí, 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 escuchamos perfectamente, Loida, adelante. Mire, fíjese que desde los años 80 aquí en Guatemala se ha venido hablando sobre la educación bilingüe intercultural en la educación primaria. Actualmente existen viceministerios de educación bilingüe intercultural y una dirección general de educación bilingüe intercultural. Sin embargo, en la práctica,
esta educación bilingüe intercultural no se lleva a cabo porque son maestros que muchas veces, pues, nombrados como bilingüe, no hablan el idioma de los pueblos indígenas. Y además, dentro de las políticas del Estado, generalmente en la educación monolingüe es el que se le asigne más presupuesto que la modalidad bilingüe intercultural. Sin embargo, hay un caso en particular que fue en el año 2016 que autoridades o padres de familia de una comunidad indígena de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, ellos plantearon ante la Corte de Constitucionalidad que se le estaba violando sus derechos al acceso a la educación con pertinencia cultural y lingüística, ya que la ministra de Educación no había desarrollado política educativa que garantizara la educación bilingüe intercultural. Eso fue el acto reclamado y la Corte de Constitucionalidad sí reconoció en sentencia que sí se estaba violando ese derecho a los niños y niñas en esa comunidad. Es uno de los municipios que la población es el 97% quichés. Entonces existe un antecedente en el ámbito judicial donde obliga al Ministerio de Educación hacer efectiva esa educación bilingüe intercultural. Yo creo que hasta el momento es el único caso que se ha escuchado aquí en Guatemala, pero sí, quizá políticas sí existen, pero no son políticas que se hagan realidad porque no hay condiciones, no hay personal capacitado para poder en práctica esas políticas del Estado. Perdón, no me quedó muy claro, no sé si a la demás o yo no escuché bien. Era al respecto de la educación monolingüe, o sea, lo que se llevó hasta la Corte Constitucional. No, es la educación bilingüe intercultural, o sea, la violación al acceso a la educación con pertinencia cultural y lingüística. Así denominaron el acto reclamado ante la Corte de Constitucionalidad. Y uno de los argumentos es que el presupuesto nacional se le asigna más presupuesto a la educación monolingüe que a la educación bilingüe. Eso fue. Ah, perfecto, perfecto. Antes de cederle la palabra al hermano Benito de Perú, el comentario es, sí, efectivamente, yo estuve conversando con una persona que había sido invitada a exponer el día de ayer, que iban a tratar justamente sobre la importancia del idioma, ¿no? Cómo rescatar. Entonces yo les dije a la persona que iba a ser ponente, le dije, bueno, quería hablar conmigo para darle ideas, opiniones. Bueno, le dije, yo creo que en la educación monolingüe, la cual yo he conocido en México y que conozco que se da en Guatemala, es una buena, en mi humilde opinión, es una buena manera de por lo menos mantenerse en los 2 primeros años de escuela primaria. Porque cuando ya tú dominas el idioma propio, materno, originario o indígena, ya tienes suficiente, vamos a decir, ya pasó por un proceso cognitivo y tienes infinidad de palabras que por lo menos no se te va a olvidar nunca. Pero si inicias desde el jardín con idioma castellano, no. O sea, y he tenido la suerte de ver que de alguna manera hay esa práctica y yo creo que gracias a eso México y sobre todo Guatemala tiene mucho hermanos y hermanas que hablan su idioma originario. Adelante, Loida. Sí, tal vez solo para aclarar, cuando yo decía que se le asignaba presupuesto, mayor presupuesto a la educación monolingüe, no me refiero a una educación en el idioma de los pueblos indígenas, sino que es en el idioma español. Ah, ya, ahora sí, ya caí Ese monolingüe es en el enfundado. idioma español. En cambio, la educación bilingüe intercultural es desde la primaria hablarle a los niños en el idioma originario y el idioma español. Ah, perfecto, perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, ahora sí, ya le entendí la lógica, o sea, el reclamo era básicamente pues porque demasiada presupuesto para la educación
¿verdad? Monolingüe, que es en idioma castellano, y obvio que pues que no hay un equilibrio de presupuesto para la educación E y B. Hermano Benito, para ir cerrando ya, ¿cómo ve usted la educación en Huancavelica, ¿no? ¿Qué es lo que más está en su territorio, en su región? O de repente cómo lo percibe en Ayacucho, que estas son pues regiones vecinas. ¿Cómo ve la educación, o sea, las políticas usted cree que han apoyado, sea de derecha, de izquierda, a la educación de las comunidades y sobre todo en la preservación de los idiomas, del idioma quichua en este caso? ¿Lo ve muy débil? ¿No hay interés? ¿Cómo? Bien, referente a nuestra educación, me imagino que la política está avanzando. Sí existe el presupuesto, pero como no debe ser, y está destinado para todas las instituciones de toda la región de nuestro país, en Perú. Bien, más bien podía acotar respecto a la educación intercultural, ¿no? Se viene trabajando más de 30 años en el Perú, pero hay un avance así lento, ¿no? Muy lento. Y bueno, la forma como hace el gobierno está implementando, está avanzando. Anteriormente, en la educación intercultural, por ejemplo, el tema de la enseñanza del quechua era a nivel de primaria inicial, pero ya más de 2, 3 años ya se ha implementado a nivel de la secundaria, ¿no? En diferentes colegios, por ejemplo, en la ciudad de Huancavelica, en Ayacucho, en otros, en la misma ciudad se enseña el quechua en diferentes instituciones educativas. Y asimismo, en los últimos años se han implementado ya en más, me imagino, creo que es en 10 universidades se enseña el quechua, el mismo quechua, y también algunas de sus facultades. Por ejemplo, en la Universidad de Huancavelica, casi en la mayoría de las facultades se enseña un idioma, ¿no? En las diferentes especialidades. Y así he visto en otras universidades, en la Católica, en la Universidad de San Marcos, en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, etcétera. Bueno, ese se respecta a la educación superior. Bueno, en tema educativo, eh, en el Perú, bueno, yo creo que igual que en otros países vecinos, van implementando el diseño, ¿no? Curricular, que está pues, digamos, como una nueva tendencia casi en todos los países, ¿no? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de tener algunas actividades, ponencias de Colombia, de Ecuador y lo que se habla aquí, también ellos hablan, ¿no? Por ejemplo, se habla de una educación por competencias, ¿no? O sea, y ellos también. ¿Qué significa que hay que enseñar al estudiante para que no el conocimiento, porque el conocimiento está en todas partes, puedes revisar y ya, pero por competencia significa pues que tú, con esos conocimientos, cómo construyes para la vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que está en los países y yo creo el Perú está implementando eso, ¿no? Y eso va avanzando poco a poco con sus observaciones, con algunas debilidades, qué sé yo, ¿no? Y bueno, de todos nosotros, de las bases, de todas maneras, tiene que haber alguna propuesta también relacionada a los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, yo miraba o conversaba con algunos hermanos de Colombia, me decían que allá tienen un presupuesto aparte, los pueblos indígenas, inclusive su diseño curricular, ¿no? Y creo que ellos han logrado, no sé si hay algún hermano o hermana acá en la sala, quizás, ¿no? Tienen, ¿no? Y la población originaria los tienen. Eso me comentó. Tiene su presupuesto, inclusive una oportunidad me han propuesto para enseñar quechua allá. Bueno, no fui porque tenía algunos trabajos aquí, cosa que en el Perú no hay eso, no tienen este presupuesto aparte. Sí está implementándose, pero eso no está yendo tan rápido, como que no está considerándose con el gobierno actual ni del gobierno anterior en el Perú, en vista de que es una forma de, digamos, calmar
o tratar de que se está trabajando en el fondo, no tanto, porque debería aplicarse, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, no en la comunidad, sino eso necesitamos que se enseñe en la urbanidad. O sea, que conozcan de la comunidad, que aprendan el idioma en Lima, en la capital nuestra, la gente en los colegios, la gente que son gobernantes, ellos deben hablar, conocer, porque ellos necesitan, porque el poblador andino, nosotros, ¿qué necesitamos de intercultural? Casi nada. La gente cuando viene acá un extranjero, le damos con brazos abiertos. Entonces, lo que cuando va una persona de los Andes a Lima, otro, ahí es el problema por el falta de conocimiento, porque ellos no han tenido estudios, porque no conocen, hay pues discriminación, estigmatización, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces que la educación peruana dice que hay que tener un enfoque intercultural, etcétera, pero sin embargo en la práctica no, los que hablan ello no lo cumplen ni hacen, ¿no? Entonces es como en la nada, como en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia se plantea que todos los funcionarios deben hablar algún idioma, pero ni el presidente, que era Evo Morales, creo que habla el idioma. Ni yo fui, tenía la oportunidad de llegar allá, a Bolivia, y bueno, pues promovía en su constitución política, dice que hay que hablar. Yo sé que hablan los originarios como su idioma nativo que hayan estado, pero las personas que no eran, no han tenido certificados de por ahí sacaron y así logran ocupar espacios. Y ellos no hablan porque las personas me dijeron, ¿no? Entonces, eso, entonces, en comparación acá en el Perú, y es más, pues hasta en Bolivia, que es un estado plurinacional, sucede eso. Entonces, en nuestro país, en el Perú, pues falta muchísimo eso, ¿no? Se discute del quechua en español. O sea, es algo irónico eso. Y hoy tengo la oportunidad de participar en una reunión macro de todas las cuatro regiones, de todo el Perú en Puno, hemos tenido sobre el quechua y todos hablaban sobre el quechua en español, porque yo pensaba que ahí tenemos que debatir en quechua, y es mi oportunidad, pero al final no era así, entonces, ni los que quieren promover el quechua saben el quechua, entonces es una debilidad, ¿no? En los que promueven, no conocen el país, no hablan, esas son otras de las limitaciones, pues, que tenemos. Muchas gracias, esa nomás sería mi participación. Gracias, Benito. Y estoy seguro que veo en la sala que está don Donato Rufino Chuquimamani, ahí en Tuta, Yachachi, Hatun Yachachi. Don Donato es un hermano mayor, pero que es profesor y difusor, promotor, y él siempre le gusta discutir en quechua solamente. Un saludo, don Donato. Muchas gracias. Yapan kankunata napaykuykichisq. Ari qhichwa siminchismantaqa allintapis mana allintapas kikin qhichwa simipi ari rimasunchis. Amataq ari allinchu kanman inglés simimantapas alemán simimantapas castellano simipi rimay. Mana riki. Chay pachaqa ñuqanchis karqanchis kawsayniyuq yachayniyuq chayta wiñachinanchis chayta kawsachinanchis napaykuykichisq llapanta. Allí Supayki Yachachi Nonato Wauhin, Nonato Rufino Chuquimamani, Urpison Hochayay. Justamente él lo está diciendo, lo debe haber entendido, no sé, Rumiñahui. Si me acuerdo cuando estudiábamos con Rumiñahui y se juntaba un hermano boliviano, un hermano peruano, un hermano ecuatoriano, y se ponían a hablar en quechua para ver si se comprendían o no. Y lo que dice don Donato es justamente lo que yo he entendido y que Benito comenzó a decir, ¿no? O sea, se discute en castellano las cosas de quechua. Y acá el hermano Donato dice, pues hay que discutir en quechua, o sea, los temas de quechua en quechua. Así como los gringos, los alemanes hablan en su idioma y discuten su idioma, igual el inglés, pues no sé qué entendió mi querido Rumiñahui. A ver, estamos con don Rufino, que ha sido premiado, reconocido, es todo una eminencia.
Muchas gracias por compartir este espacio, don Donato. Adelante, Rumi. Allituta taita Renato. Sumak napaita charipay kikinpash. Ñukanchishimi runa shimita rimanchimi, kichwa shimita, mana pinganayanchu, mana ñukanchik mishushimipika vergüenza tiyanchu, rimangapu ñukanchik shimita, ñukanchik wawakunashi rimakunmi, hasta unshi kikinpak ayllutashi yachachipangi, kichwa shimita o quechua shimita yachachishpa, Taita Renato. Sí, y justamente lo que entendía de Taita Renato es de que debemos discutir y no tener vergüenza de nuestro idioma. Y el saludo que nos envía a cada uno de nosotros. Eso en resumen. Y sí nos gustaría seguir hablando en nuestros idiomas para ver las similitudes, las diferencias y más que todo seguir valorizando nuestros conocimientos y saberes ancestrales. Porque nuestros idiomas, eso es lo que ocultan, ¿no? Es lo que enseñan las costumbres y saberes ancestrales en todo. No solamente el idioma, bueno, contiene varias aristas como la ciencia, la biología, la sociología, lo científico, ¿no? De nuestros pueblos y nacionalidades. Qué gusto, pues, que sea escuchar por este medio de nuestra valorada, nuestra madre, digamos, el quechua es la madre de la aymara, del madre del quichua, desde mi punto de vista. Añay, sulpayki rumiñawi, mashi. Peichane, Peichane. Sí, bueno, vamos a ir cerrando entonces. Yo quiero agradecer sinceramente el interés. Benito se acaba de retirar porque está estudiando también, tiene clases virtuales, pero quería cerrar con este comentario que los hermanos de Guatemala, en este caso creo que fue Loida, acá Donato está en varios grupos, él es vamos a decir, un líder, quizás no se quiera autoidentificar como un líder, pero es una persona con mucha trayectoria en defendiendo y promoviendo el idioma originario. Entonces, hay grupos, yo estoy en algunos grupos de profesores de educación intercultural bilingüe, donde a lo que dijo Loida, creo que fue, el problema que hay acá, bueno, que hay allá en Perú, es de que las plazas de educación intercultural bilingüe son cubiertas por personas que no son EIB, que ni siquiera hablan el idioma. Entonces, habiendo tantas personas que en realidad hablan el idioma, pero como hay justamente esa barrera, vamos a poner el ejemplo de la universidad de acá de los pueblos indígenas Crown, para poder ser profesores de su idioma Crown, le ponen muchas barreras y terminan a veces en las aulas sin dictarse el curso, porque acá sí es estricto, pero en América Latina cualquier persona a veces por una recomendación dice, mira, tú no eres AIB, no, pero usted vaya porque va recomendado de alguien, ¿no? Y se termina cubriendo una plaza, pudiéndosele dar a un hermano quechohablante, pero como no cumple con algunos estándares del gobierno dentro del marco del Ministerio de Educación, se queda de lado. Entonces yo particularmente pienso de que, y acá hay acá veo a una amiga peruana, Brenda, ¿no? Ella es profesora y ella enseña a niños de 5 años. Y yo le digo, vamos a hacer un experimento sano, ¿no? Vamos un día a conectar a los niñitos por internet para que puedan hablar con algún hermano así por este medio en quechua, para que ellos se vayan familiarizando. De repente ellos están en la capital del Perú, pero ya están escuchando que existe un idioma. Y eso ayuda a que se disminuya la discriminación y el racismo en la sociedad. Sería ese el mensaje, agradecer a los ponentes que han participado, 4 ponentes que han participado.
Recalcar de que el hermano Jorge Rivas entró y de alguna manera se retiró. Pero agradecer pues a Rumiñahui, ¿no? A Pablo, a don León Morales, a don Carlos Rax, ¿no? A Ana, a Juan Ambrosio, a Erlinda Popcal, a Ana Micaela, a Lucía Vázquez, al Taita Nonato Rufino, a Sara Catarina, a Galaxy A20, a Brenda por acompañarnos, a la hermana Dora Raimundo desde Mesoamérica, y Marco Mendoza, Ángela Aranoli, a la hermana Loida Bishkur, que hemos estudiado juntos también en el 2007-2008, a Rodrigo SD, a Jacobo Lucas de Xelá, ese es en Guatemala también, estaba en Xelá, y al hermano Benito, a quien también conozco años y que siempre seguiremos seguro conectados, hermanados por nuestros pueblos indígenas, por nuestro idioma, por nuestras costumbres e identidad de corazón. Muchas gracias por compartir y estar atentos a nuestros comentarios. Este ha sido un panel de análisis, pero a la vez abierto para cada uno de ustedes. Tupasunchiscama, Tupanancama, hermanos, hermanas, Wauji, Panekunawan. Será hasta otro momento. Gracias. Gracias, Naisha. Gracias por apoyarnos. Hasta luego, Ana. Hasta luego, Juan Ambrosio. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Bendiciones siempre con la naturaleza. Gracias, Naisha. Chao, Rumi. Allituta, tuclimachikunawan. Mashi, nos vemos. A ver qué pasa el domingo. ¿Qué fue, Ita? Ok, Loida. Ana, saludos. No sé de dónde es Ana. ¿De dónde está Ana? ¿En Perú o qué? De Argentina. Ah, qué alegría. Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Loida, ¿cómo está mi querida Loida? Bien, bien, qué gusto verte.